Muy buenas noches, un domingo más y otra semana que se nos fue y otra semana que comenzamos. Ya a partir de mañana entramos en un nuevo mes, el mes de junio, a la mitad ya de un año, y damos gracias a Dios por su respaldo y por su ayuda en todo este tiempo. Y oramos para que en el nombre de Jesús el bien de Dios sea sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Hoy compartiendo una vez más, ya por quinta vez, este tema de restauración, de cuarentena y de familia, ¿sí? Yo creo que es un buen momento la cuarentena para permitir que la familia se restaure, porque es un tiempo donde la familia se encuentra y a veces el encuentro pone en evidencia las cosas negativas o de pronto, como en algunos casos, pone en evidencia las cosas buenas que tenía la familia y que tal vez las tenían descuidadas, pero que ahora las pueden vivenciar mucho mejor. Así que les animo a que esta cuarentena sea un tiempo de restauración en su familia, y mientras desde aquí vamos a estar acercando principios, consejos y enseñanzas de la palabra de Dios para poderlos aplicar en nuestras vidas. Así que antes de comenzar esta reunión vamos a pedirle a Dios, y también quisiera pedirles que se unan en oración por 3 de nuestros hermanos que están pasando una situación muy difícil en su salud. Una de ellas es Silvia de Barraza, nuestra hermana que está con algunos problemitas en su salud, y confiamos, Silvia, que el Señor es el que tiene la respuesta en todas las cosas, y que cuando estamos aferrados a Él es imposible que nos vaya mal. Más allá de los resultados que por ahí nos asustan o nos hacen entristecer, estar con Dios es la clave, porque más allá de lo que Dios haga o no haga en nuestras vidas, es Dios el que nos da la mano y nos levanta. Y también queremos orar por Maribel allá en Santa María, en Catamarca. Sabemos que está pasando por una situación que, al igual que con Silvia, pareciera ser que se repiten las cosas, la historia que uno piensa que queda atrás. No se olviden que el que la sacó adelante es el Señor. Así que Silvia y Maribel, vamos a creer y vamos a confiar que el Señor es el que vuelve a respondernos positivamente. Siempre nos responde positivamente. Así que su respuesta siempre es para bien de nuestras vidas, de nuestras familias. Y también les animo a que podamos orar por Agustín. Agustín es un niño que está con su papá en el sur y está también allí un poco asustadito con un diagnóstico, pero confiamos que el Señor es el que va a sacar adelante también a Agustín. Así que oramos para comenzar esta reunión, pero vamos a comenzar también orando por estos enfermos. Y si usted está en su casa y está pasando por enfermedad, le animo a que pueda tener confianza. Más allá que lo nombremos o no lo nombremos, nosotros vamos a orar para que Dios traiga sanidad a los enfermos. ¿Y sabe quiénes se sanan? Los que creen y los que Dios quiere sanar. Si Dios no te sana, no te enojes con Dios. No te entristezcas, ni tampoco pienses que Dios no te quiere sanar. Simplemente piensa que Dios está obrando. Y Dios lo va a hacer a su manera. Y Dios va a poner en vos bendición. Más allá de por dónde venga esta enfermedad, siempre tratamos de encontrar una explicación, y a veces en el encontrar esa explicación nos llenamos de broncas y de resentimientos. Yo quisiera animarte a que la única explicación es que toda enfermedad es para la gloria de Dios. Así que si estás pasando por enfermedad, te animo a que allí donde estás creas. Y creas tanto que no tengas ni siquiera necesidad de poner tu mano donde estás enfermo. ¿Estás comprendiendo? Porque crees. ¿Y qué es lo que tenés que creer? Tenés que creer que Jesús está con vos. Y si Jesús está con vos, no necesitas ni decirle, porque Él va a obrar en tu vida. Él va a hacer su voluntad. Deja que Dios empiece a obrar en tu vida y cree que Dios está obrando. Muchas personas esperan sentir algo, ¿no? Cuando invocamos el nombre del Señor, Él está en medio. Así dice su palabra, que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Y nosotros vamos a invocar este nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, el Mesías que Dios ha enviado a este mundo. Es Él, Dios mismo, hecho ser humano, caminando entre nosotros. Y Él prometió estar a través de su Espíritu Santo
en donde Él es invocado, donde su nombre, Yeshua, Jesús, aquí entre nosotros, es invocado. Así que quiero animarle a que se ponga bien, no se me lo ponga triste. Yo sé que las enfermedades nos animan más a entristecernos, a enojarnos. No esté mal, no esté mal. Tenga confianza, tenga confianza. Nada nos sucede que Dios no permita y esto va a ser para bien. Amén. Así que ahí donde está con fe, me prometen, ¿sí? Silvia, Maribel, Agustín, vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que Él sane. Y a usted que está pasando por una enfermedad, yo no sé cuál será, tenga confianza, porque vamos a orar por todos los que están creyendo, que están enfermos y están creyendo que Dios hoy va a obrar un milagro en su vida. Así que ¿dónde está? Vamos a orar. Padre del cielo, te damos tantas gracias porque tu bendición está tan al alcance de todo aquel que confía en tu palabra y se entrega a ti. Y nosotros aquí, Señor, habiéndonos entregado a este evangelio maravilloso de Yeshua, Jesús, el Mesías, te damos gracias porque podemos confiar en Él y confiar en sus promesas. Él nos dijo que pidamos y se nos daría, que buscáramos y hallaríamos, que llamáramos y se nos abrirían. Y hoy, Señor, estamos pidiéndote, te estamos pidiendo específicamente por la sanidad completa de Silvia, que esos nódulos desaparezcan en el nombre de Jesús y que ella pueda junto a su familia tener la tranquilidad y la alegría de ver tu mano tocando ahora su cuerpo. Y también oramos por Maribel, que en el nombre de Jesús, todo este diagnóstico y toda esta situación y todo este tratamiento que está haciendo, Señor, tú intervengas con tu gran poder y misericordia y amor y respondas a este pedido. Sánala, libérala de esta enfermedad. Y también oramos, Señor, por Agustín, que en el nombre de Jesús desaparezca todo mal de su cuerpo y pueda estar sano, firme, contento, feliz de ver tu mano obrando. Señor, te pedimos tu bendición no solo por los que están enfermos, no solo por los que hemos mencionado, sino también por toda su familia, por todos los que están tal vez pasando la tristeza o el miedo. Señor, ayúdalos a creer, a confiar, a alegrarse, porque estamos invocando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el Mesías. Que tu gracia, tu poder a través de tu Espíritu Santo se manifieste en estas casas y traiga sanidad. Y oramos también por todos aquellos que están pasando por enfermedad. Les conozcamos o no les conozcamos, tú les conoces. Y tú eres Dios de amor y nos has mandado a predicar este evangelio glorioso, en donde tú nos respaldas con estas señales. Que en el nombre de Jesús, Padre, toques con tu mano preciosa la vida de aquellos que están pasando por enfermedades, por tristezas, sean enfermedades físicas, mentales, psicológicas. Señor, te pedimos que destrabes cualquier situación que esté pasando en el cuerpo, ya sea en lo físico como en lo psicológico. Señor, obra con poder. Sana y libra de depresiones, de tristezas, de angustias, de fobias. Trae sanidad sobre estas cosas, trayendo una liberación completa y permanente en la vida de estas personas. Que así como lo vivimos en nuestras vidas, Señor, así también sea en la vida de aquellos que están pasando por estas situaciones. Y aquellos que están sufriendo enfermedades, Señor, que tu gracia se manifieste en sus cuerpos de una manera que nosotros no lo podamos explicar, pero que lo único que podamos decir es que tú respondiste esta noche y trajiste sanidad. Que donde haya dolor, Señor, el dolor desaparezca. Que donde haya aflicción, la aflicción desaparezca. Que donde hayan hinchazones, inflamaciones, esas inflamaciones desaparezcan en el nombre de Jesús. Sana, Señor, los ojos de aquellos que están sufriendo por no poder ver. Que tu gracia se manifieste y así como diste vida a los ciegos, en esta noche, Señor, te manifiestes trayendo sanidad a aquellos que tienen problemas visuales.
aun si estuvieran pasando por ceguera. Tú eres Dios Todopoderoso y tú respondes. Así como has sanado de la sordera, oramos en el nombre de Jesús para que tu mano preciosa toque la vida de aquellos que están sufriendo esta enfermedad. Y por la gracia maravillosa tuya, esos oídos se abran y te glorifiquemos con todo nuestro ser. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que están pasando problemas con la presión sanguínea, oramos para que en el nombre de Jesús tu poder se manifieste y se normalice esa presión. Que, Señor, la química de ese cuerpo sea tocada por tu gran poder y sea equilibrada al punto de que todo esté en normal funcionamiento. Padre, por aquellos que sufren dolores de huesos, artritis, reumas y todas estas enfermedades que tienen que ver con los huesos, Señor, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, Señor, y saca esos dolores y acomoda esos huesos, Señor. Renueva las rodillas, renueva las caderas, que en el nombre de Jesús tu milagro, Señor, se manifieste en cada casa en donde hay estas necesidades y que podamos, Señor, empezar un nuevo mes agradecidos, gozosos de ver tu mano obrando con poder. En el nombre de Jesús, Padre, estamos creyendo y te damos gracias, te damos gracias. Si usted tiene un familiar enfermo, este es el momento de darle gracias a Dios, porque usted ha comenzado a creer en Jesús. Créale con todo su corazón. Si usted está pasando por enfermedad, alegre su corazón, porque ahora su problema está en las manos del que puede solucionar y quiere solucionar su problema. Que en el nombre de Jesús, a partir de esta noche, tu bendición sea sobre estas familias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. También oramos, Señor, por esta reunión. Que tu palabra sea ese bálsamo, ese consejo, esa luz, esa linterna que nos alumbra el camino por donde tenemos que ir. Guíanos, Espíritu Santo, a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el Mesías. Amén. Muy bien. A ponernos contentos, ¿sí? Porque tenemos aquí la palabra de Dios con la que vamos a estar compartiendo en esta noche. Y esta es la quinta reunión que tenemos sobre este tema de cuarentena, restauración y familia. ¿Sí? Usted lo tiene allí como parte 5. Y hemos hablado del matrimonio porque es lo que da origen a una familia. El matrimonio es lo que va a dar como comienzo a una familia en condiciones normales. Hay situaciones donde una familia empieza con una mamá sola o con un papá solo. Pero en lo habitual, en lo normal, hay un papá y una mamá y los hijos que comienzan a vivir. Y la llegada de los hijos en un matrimonio o en una mamá sola o en un papá solo que tiene que hacerse cargo, si bien los hijos son una bendición, pero vaya que sí se traen sus situaciones difíciles, ¿o no? ¿Sí? Son preciosos, los bebés son bellísimos, pero dígame si usted como papá no le pasó lo que le pasó a mi papá, y él me lo contaba y yo pensaba, ¿será así? ¿No será así? Después cuando yo estaba viviendo eso, me acordaba de sus palabras. Él nos decía que cuando había nacido mi hermana Sarita, cuando nací yo, cuando nació mi hermano, él por las noches se levantaba y se ponía al lado de los Moisés. ¿Se acuerdan los Moisés? Bueno, nosotros teníamos un Moisés donde nos ponían ahí, pasó de generación en generación, y se quedaba ahí al lado, escuchando a ver si respirábamos, viendo si estábamos bien puestitos, si estábamos calentitos. Y cuando yo tuve mi primera hija, mi segunda y mi tercer hijo, también estaba haciendo lo mismo, porque qué cosa maravillosa tener una vida así en las manos de uno, ¿no? De cada una de ellas tengo tantos lindos recuerdos cuando nacieron, de mi Abril cuando me la llevaron a terapia intensiva, no se imagina. Qué terrible ha sido para mí tener que ir detrás de una ambulancia donde me llevaban a mi hija a una neonatología. Bueno, al otro día ya salió una gorda preciosa, enorme. Y cuando nació Shayel,
con apenas unas horas de vida, no podía respirar bien porque tenía su naricita tapada. Así que nos fuimos con mi cuñado Adrián a comprar una pipeta para sacarle lo que tenía en la naricita. No podía respirar, parecía una viejita, se le movían los labiecitos, apenas respiraba. Y uno como papá está tan nervioso en toda esta situación porque es una vida tan chiquitita. Y ni le cuento con Miqueas, que Miqueas entraba en la mano de María Inés, entraba Miqueas la cabeza y el cuerpito, tenía 1,5 kilos, casi 2 kilos tenía Miqueas, una cosa chiquitita, como 2 paquetitos de azúcar. Los papás, cuando tenemos los hijos, nos volvemos diferentes, porque la vida cambió. El matrimonio sigue en pie, pero el matrimonio ahora se le suman los hijos. Y fíjese que en muchos casos los hijos, a veces, no los hijos, sino la nueva situación que atraviesa el matrimonio, pueden desequilibrar a tal punto que terminan divorciándose los papás. Y no es culpa de los hijos, aclaro, porque hay muchos hijos que han tenido la experiencia de que sus papás se separaron, se divorciaron, y que se sienten culpables, porque a veces uno cuando es niño malinterpreta estas cosas. Uno ve que el papá y la mamá discuten y piensa que es culpa de uno. No es culpa tuya, es un problema del papá y de la mamá. Y hay muchos papás y mamás que se separan, pero no es culpa de los hijos, sino porque tal vez no supieron manejar o entender que las cosas cambiaron. Uno ya no puede salir a todos lados. Yo me acuerdo que antes uno en el grupo de jóvenes o de la familia decían vamos al Cadillal, y uno vamos, y nos íbamos todos al Cadillal. Pero ya cuando uno tiene los hijos, ya no se puede, porque uno piensa, no, me la va a picar un mosquito, o el sol capaz que se le hace mal, y uno termina quedándose en la casa. Ahora, lo feo es cuando uno se queda en la casa enojado, porque ahí sí uno está proyectando en esa bendición un problema. Pero cuando uno se queda contento con su hijo, con su hija, y se alegra de poder ya hacer una familia completa, porque está el papá, la mamá, los hijos, las cosas cambian. Uno tiene que aceptar que las cosas van cambiando con el tiempo. En el matrimonio, cuando uno se pone de novio, ya las cosas empiezan a cambiar. Así que entérate si vos estás de novia o de novio y ya no sos lo mismo que antes. No podés vivir como antes. Si vos querés y tenés el proyecto de formar una familia, las cosas cambiaron y ahora hay cosas nuevas que tenés que enfrentar y que tenés que disfrutar, y cosas difíciles que tenés que aprender a sobrellevar, y cosas hermosas que tenés que aprender a administrar de tal manera que te dé mucha fuerza y mucha alegría para seguir adelante, ¿sí? Así que entonces la familia, así como hablamos del matrimonio, del origen, de cómo Dios llama a esa parejita a separarse del entorno familiar que tenía, no desde un aspecto físico solamente, o no, sino más bien desde la influencia que ejerce una familia de origen, porque son dos familias de orígenes que se encuentran. Y de pronto si yo quiero hacer el asado como lo hacía mi papá, y María Inés quiere hacer el asado como lo hacía su papá, vamos a terminar discutiendo en vez de disfrutar un hermoso asado, con lo que me gusta el asado a mí. Yo lo hago como sea, ¿no? Pero con tal de comer carne. Ahora, se imagina que muchas veces uno en el matrimonio, cuando lleva en el equipaje al papá y a la mamá, no puede empezar una vida solo con su esposa. Lo mismo pasa con la esposa. Si viene con el equipaje, imagínense si yo me traigo a mis suegros a la casa, y por más que yo los quiero mucho y los respeto, pero no nos podríamos llevar como nos llevamos con María Inés, porque necesitamos ese espacio para ir formándonos. Y eso es así, y así Dios lo ha establecido. Así que mamá y papá tenemos que aprender a soltar a los hijos, y hijos tenemos que aprender a soltarnos de nuestros padres. Y hoy vamos a ver cómo sigue esa relación con nuestros padres. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con la lectura. ¿Se acuerdan que leímos Efesios capítulo 5? Hizo la tarea. Yo le pedí que leyera todo ese capítulo, que lo estudiara, que lo meditara. Es un pasaje muy hermoso, pero que no está desconectado de algo que es medular en la carta a los Efesios, que está en Efesios capítulo 5, a mitad del capítulo. Allí el apóstol nos dice que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Nos habla
de dejar las tinieblas, de caminar en la luz. Y esto de ser lleno del Espíritu Santo es algo que debe marcar todo lo que nosotros leemos a continuación. ¿Y que tiene que ver con qué? Tiene que ver con el matrimonio. Hay muchas cosas que para una persona que no lo ve desde el aspecto espiritual a un matrimonio, sino lo ve desde lo cultural, desde las costumbres, desde las modas, y más vale que le cae chocante que cuando Dios hable del matrimonio le diga a la mujer que se someta. Pero si usted ve que el versículo anterior dice someteos los unos a los otros, o sea que el sometimiento es mutuo. Pero en un matrimonio Dios ha establecido un liderazgo y un responsable del matrimonio, y en este caso es el varón, el responsable de ese matrimonio, y a quien Dios le va a pedir cuentas sobre cómo ha estado con su esposa, porque para Dios el matrimonio es un reflejo de la relación de Cristo con la iglesia. Así que así de importante es que podamos cada uno de nosotros tener bien definido qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y esto que Dios espera en cada uno de nosotros no es privativo del hombre o de la mujer, sino de ambos. De ambos Dios espera que podamos ser reflejo de su presencia en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Hoy vamos a continuar con el capítulo 6 de Efesios, así que búsquelo, capítulo 6. Yo se lo voy a leer en una versión que se llama latinoamericana. Si usted lo busca, figura con las siglas BLA, Biblia Latinoamericana se llama. Y dice así, Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa. Fíjese cuál es la promesa. Para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Note usted que aquí hay una condición, ¿sí? Para ser feliz y gozar de larga vida, Dios nos está hablando de que honremos y obedezcamos a nuestros padres. Quiero aclarar que esta es una palabra para la iglesia. Yo sé que lamentablemente nuestra sociedad ha ido en muchos aspectos no creciendo, sino decreciendo, no evolucionando, sino involucionando, no avanzando, sino más bien retrocediendo. Y en cuanto a la familia, hay mucho que decir de esto. Hay muchos papás y hay muchas mamás que lamentablemente son un peligro a veces para sus hijos. Entonces yo quisiera que usted comprenda y pueda leer esto en el contexto que está escrito. Acá no está Dios avalando a un papá que mata a sus hijos a golpe o maltrata a sus hijos, ni a una mamá que maltrata a sus hijos. Dios no está avalando esto. Dios está avalando, justamente les decía, que esto no se puede leer sin el contexto escritural. Y en el contexto escritural está hablando de una vida antes de Cristo y una vida después de Cristo. Y este consejo es para un matrimonio y para una familia que ha conocido a Cristo. Me está comprendiendo que su vida ha cambiado, que ya antes veía el matrimonio desde un aspecto y hoy ya lo está viendo desde otro aspecto. Estaba estudiando sobre este tema y si el cristianismo trajo una gran bendición en la relación que antes había entre el hombre y la mujer, no obstante, siempre va creciendo esta relación. Mucho peor era la relación que tenían los padres con los hijos. La patria potestad, que es el derecho que viene de las patrias potestas en latín, esto que nosotros lo defendemos tanto, era ya un derecho romano, pero era un derecho que se lo usaba de una manera terrible. Tanto es así, me llamó la atención, capaz que el próximo domingo se lo leo, una carta que le manda un oficial romano a su esposa y le dice que se tenía que quedar un poco más en la misión donde él estaba, y entonces le dice, parece que su esposa estaba esperando un bebé, y le dice, bueno, si nace un varón, que lo críe bien,
y si nacía una mujer, que lo diese o que lo ahogase. Entonces, así era el poder que tenían los padres sobre los hijos. Había un poder muy abusivo, y esta era una carta del más o menos un siglo antes de Cristo, dentro del siglo anterior, antes de la venida de Cristo. Lo que se hacía, por ejemplo, con los niños que nacían con algún defecto, se los ahogaban o se los tiraban o se los dejaban en determinados lugares donde otras personas los podían tomar, criarlo y esclavizarlos o prostituirlos. Entonces imagínense lo que era la vida de los niños en el tiempo en donde este pasaje, en donde esta enseñanza es lanzada a través de las personas que habían conocido a Jesús. Aquí está el nacimiento de una nueva vida, y en esta nueva vida Dios nos tiene que llevar al principio con respecto al tema del matrimonio, pero ahora nos habla con respecto a los hijos, ¿sí? Entonces, está hablando a los hijos para que seas feliz, versículo 3, y versículo 4, si los papás pensaban que no iba a decir nada, dice, y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que pueda inspirar el Señor. Bueno, aquí este pasaje se lo puede leer conjuntamente porque es la misma enseñanza que el apóstol la da a los colosenses. Así que allí donde está, así lo leemos toda la lectura bíblica y después vamos a ir analizando hasta donde podamos llegar hoy. Colosenses 3, 20 al 21. Dice así, esta es la versión Palabra de Dios para Todos. Palabra de Dios para Todos. Usted la va a encontrar con las siglas PDT. Dice así, hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso es lo que agrada al Señor. Padres, no sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen. Y se la leo a este mismo pasaje en la versión BLA, Biblia Latinoamericana, así es. Dice así, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque eso es lo correcto entre cristianos. Está hablando en el contexto del cristianismo. Padres, dice, no sean pesados con sus hijos para que no se desanimen. Bueno, vamos entonces al análisis de esto. Primera cosa, hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Aquí hay unas palabras que en griego son muy ricas. La palabra obedecer, ¿sí? Viene de la palabra hupakouo, que significa o tiene este contexto. Oír bajo, escuchar con atención. Usted esto lo va a encontrar en la nomenclatura de Strong G5219. G5219, si usted lo busca, allí está la traducción de esta palabra griega que significa escuchar con atención y por implicación prestar atención o conformarse a comando o autoridad. Escuchar, obedecer. Entonces, la obediencia tiene que ver o comienza cuando uno aprende a escuchar. Pero no a escuchar pensando cómo voy a decir que no, sino a escuchar desde abajo. Es decir, cuando alguien, un superior me habla, yo tengo que ponerme bajo su autoridad. Y debo aprender que el papá y la mamá son una autoridad en la familia. En la nueva mirada de la familia, en nuestros tiempos, se habla de padres que son amigos de los hijos. Y fíjese que esto no es así. Tal vez con el tiempo nos volvemos amigos, padres e hijos, pero cuando están en crecimiento los papás no son amigos de los hijos, son papás de los hijos, son autoridad de los hijos. Y los hijos tienen que aprender a obedecer la autoridad. Será porque los papás no hemos sabido ocupar ese lugar de autoridad, que hay un conflicto tan grande con la autoridad hoy en día. Yo me acuerdo que me ha tocado vivir antes de la democracia, en lo que era un gobierno de facto y con todo lo que esto significa. Sin embargo, había, y no estoy con esto diciendo que deberíamos volver a eso,
pero sí rescato de aquello el respeto que había con las personas. A uno no se le iba a ocurrir tratar mal a un profesor, a uno no se le iba a ocurrir tratar mal a una autoridad. Yo recuerdo que si por ahí hay algún muchacho o chica de la escuela Próspero Mena, teníamos una directora, la voy a nombrar porque es una vecina de por acá cerca, la señora de Sandrini de Díaz, que era una mujer muy recta y que a todos nosotros los niños nos imponía autoridad. Y cuando sonaba el timbre o tocaban la campana, mire, yo soy de la época de la campana, había una campanita que tocaban, todos íbamos a formarnos. Y cuando estábamos conversando allí, que uno se saluda, que conversa, pero cuando aparecía la señora de Díaz, la directora en el patio de la escuela, había un silencio sepulcral, respeto. Y cuando ella hablaba no tenía que estar a los gritos para que nosotros escucháramos. Simplemente hablaba y todos escuchábamos. ¿Sabe por qué? Porque había respeto. Y esta es una palabra que nosotros necesitamos retomar. El respeto nos lleva a la obediencia. Y la obediencia es lo que Dios espera que haya en la relación de los hijos con los padres. Hay salvando las excepciones, porque como les decía recién, en otros contextos hay padres que son malos, realmente malos con sus hijos. Pero en un contexto cristiano, si tu papá ama a Dios, si tu papá es una persona que está buscando de Dios, piensas que te va a pedir algo que no sea conforme a lo que Dios le ha mostrado. Yo sé que cuando los hijos van creciendo, les surge este pensamiento, mi papá no sabe tanto. Bueno, se dieron cuenta. Es más, te lo voy a decir, yo no sé tanto. Yo estoy aprendiendo a ser papá, porque nadie sabe ser papá, nadie nace sabiendo ser papá, ni tampoco uno ya sabe todas las cosas que se le van a presentar antes de tener los hijos. Uno va aprendiendo. No hay papá perfecto salvo Dios. Nosotros somos imperfectos y no hay hijos perfectos tampoco. Entonces es necesario que así como el papá y la mamá se ocupan de tus necesidades y de ayudarte en todo lo que a ellos les es posible, lo que Dios espera en respuesta a todo esto es tu obediencia. Cuando el papá o la mamá marcan algo, es necesario obedecerlo. Es necesario que en la casa haya un clima en donde hayan normas y donde hayan cosas que se hacen y cosas que no se hacen. Porque en todos lados es así. Si vos practicás un deporte, hay cosas que se hacen y cosas que no se hacen. Nuestra hija el año pasado estuvo participando de pelota al cesto. Y ella comenzó a aprender este deporte. Y cuando comenzó a aprender este deporte, ella le gustaba jugar al fútbol. Bueno, de entrada ya no se podía patear la pelota, había que tomarla con la mano. Y todas las reglas que se tienen que cumplir, se las tienen que cumplir. No se puede pretender jugar un deporte sin cumplir las reglas. Ahora, eso es algo que dura 40, 50 minutos. Pero la vida que dura todo lo que nuestra existencia, imagínense si la vivimos sin ninguna regla, sin ninguna disciplina, sin ningún tipo de límites. Ustedes saben que hace muy mal a los hijos que no les pongamos límites. Les hacemos daño. No es que los amamos. Dios te ha llamado a ser mamá, te ha llamado a ser papá, pues tienes que aprender a buscar y esperar la obediencia de tus hijos, pero tus hijos no te van a obedecer si vos no le decís nada que hagan. ¿Se entiende? Entonces, hijos, no estamos hablando, porque ya vamos a hablar de los papás, así que permítanme, yo creo que hoy vamos a hablar de los hijos nomás. Perdón, ¿sí? Perdón. Después vamos a hablar de los papás y ahí se desquitan. Pero hoy les quiero hablar a ustedes, hijos, necesitan ser obedientes a los padres. Cuando un papá o una mamá te dice algo, entendé que ese algo viene desde el amor, desde el cuidado, desde la protección que tiene. Tal vez te lo dice muchas veces, pero ese decir tiene que llegar a tu corazón. Yo me acuerdo que algo que mi abuela siempre le decía a mi tío cuando se iba,
Y era de todas las veces que se iba. Salía y cuando iba saliendo por la ventana, lo llamaba y le decía, ¿llevas pañuelo? Sí, mamá, llevo el pañuelo. Pero después ya lo asimiló. Y ya no le molestaba que su mamá le diga si llevas pañuelo, sino se reía y le mostraba el pañuelo a la madre. Enseñanzas que las tenemos que tener, porque son parte de lo que nuestros padres nos van dejando. Tal vez en tu historia no sea tan importante lo que el papá o la mamá te dicen, pero el obedecerla a eso que el papá y la mamá te dicen, sí hace que tu vida se vuelva más importante. Así que lo primero que Dios nos pide a los hijos es la obediencia. Y la obediencia empieza por escuchar con atención. Cuando un papá o una mamá te hable, deja de hacer lo que estás haciendo. Vos no podés obedecerle al papá o a la mamá si estás con el celular ahí. Sí, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer, porque no estás prestando atención. Entonces, si vos querés ser un hijo obediente, tenés que aprender a prestar atención primero. Y prestar atención es, dejo lo que estoy haciendo y escucho lo que papá o mamá me tienen que decir. ¿Se entendió? Segundo, escuchar conforme a comando o autoridad. Es decir, no es que me está hablando mi compañero, que yo le puedo decir, no quiero hacer. No, me está hablando el papá o mamá, que son autoridad en la casa. Yo creo que tenemos que hablar un poco de eso también. Porque hay muchos hijos que al papá o a la mamá la tratan como si fuesen uno más. Y no es así. Padres no pueden dejar que los hijos actúen de esa manera. No es que para que ahora ustedes digan, ahora van... No, porque se va a armar un lío en la casa. Y después van a decir, culpa del pastor, mira lo que se pone a enseñar. No, escuchen. Todos los cambios tienen que ser graduales. No se puede cambiar así de golpe porque vamos a hacer un lío máximo cuando son cambios dentro del ámbito de una familia. Pero sí yo creo que hay que empezar a hablar. No puede ser que los hijos traten al papá o a la mamá como cualquier cosa. Eso es falta de respeto, es contrario a la palabra de Dios. Estás desobedeciéndole a Dios cuando tratas a tu mamá o a tu papá como si fuera igual a vos. Y no porque vos seas algo bajo, sino que tu papá y tu mamá son igual que vos, pero con autoridad. Que esa autoridad no la tenés vos. Entonces necesitamos aprender a escuchar con atención y a ponernos bajo la autoridad del papá o la mamá. Puede ser que tu papá o tu mamá tengan una historia fea, porque como te dije, no hay papá y mamá perfectos. Puede ser que ellos hayan sido malos hijos, pero hoy han formado una familia y no quieren repetir la historia de la que ellos vienen. Entonces no hace falta que vos, porque su papá o su mamá se hayan equivocado, hayan tenido en el pasado problemas, separaciones, disgustos, peleas, no te da pie para que no los respetes, para que no les obedezcas. ¿Se entiende? Entonces tenemos que aprender a ser personas que están bajo la autoridad de los padres. Ahora, la autoridad no es algo que se impone. Fíjense, si Dios quisiera imponer su autoridad con nosotros, lo haría de una manera sencilla. Sacude este mundo y caemos de rodillas todos y decimos, Dios, creemos en vos, ¿verdad? Porque así somos. Cuando empezó la pandemia, todo el mundo buscaba de Dios. Ahora como que ya están más relajados, ya no pasa nada, no nos vamos a morir, así que podemos seguir haciendo lo que queremos. No es así. Dios no impone su autoridad de esa manera, a la fuerza. Así que papá y mamá, si vos perdiste la autoridad con tus hijos, el camino para recuperar esa autoridad no es que ahora los grites, que ahora les diga vas a hacer esto, no. Es el amor lo que te va a dar autoridad y lo que te va a dar respeto. Pero no el amor de amigo, sino el amor de papá y de mamá. Yo te amo, pero tenés que hacerme caso. Y cuando el papá o la mamá te piden algo, ¿qué tenés que hacer? Y hacer caso. Porque si no, si cada uno hace lo que se le da la gana, una familia no funciona. Es como que en el país el presidente le dice a los gobernadores, vamos a hacer cuarentena, y los gobernadores dicen, pero yo pienso que no, porque ya después más adelante. No. El gobernador está bajo la autoridad del presidente y tiene que hacer caso. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con los deportes, lo mismo pasa en tu colegio, en donde estudias. Necesitas aprender obediencia, y la obediencia es algo que se aprende.
Y se aprende cuando me pongo bajo la autoridad y entiendo que el papá y la mamá son autoridad. La segunda palabra, ya no sé si voy a tener tiempo de desarrollarla, porque, a ver, vamos a hablar. Te doy un poquito de la segunda palabra, que tiene que ver con la honra. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Es una palabra que usted la va a encontrar en el diccionario Strong de palabras griegas. La palabra griega que se usa para honra es timao. Y la va a encontrar en el número G5091, el Strong G5091, que tiene que ver con premiar. Así que me viene bien esto, porque junio creo que es el Día de los Padres, ¿no? O sea que honra es premio. Así que dice fijar a valoración sobre, por implicación reverenciar, honrar, atención. Entonces, Dios nos habla a los hijos para que aprendamos a honrar a papá y a mamá. Honrar tiene que ver con valorar, con hacerlo sentir valioso a ese papá o a esa mamá. Ya te lo dije. No hay mamá perfecta, no hay papá perfecto. Todos venimos con historias de fracasos, de avances, de retrocesos, de pérdidas, de conquistas, de fracasos y triunfos. No somos perfectos. Vos tampoco, hijo, sos perfecto. Pero hace falta que aprendamos a honrar a ese papá que es imperfecto, pero es el papá de donde vos venís. Es el papá que abrió su corazón para recibirte como un hijo o como una hija, que te ama, que aprendió de Dios que te tiene que amar como Dios ama. Entonces, quiero animarte a que también le honres y lo valores. No esperes que el papá esté enfermo, que el papá esté o ya no esté para hablar bien del papá. Habla bien ahora de tu papá, porque tu papá debe tener muchas cosas lindas. No te quedes con lo feo. Busca la parte positiva, porque en esas cosas positivas vas a encontrar también las cosas positivas que vos tenés en tu vida. No veas lo negativo de tus padres. No reniegues de la familia donde estás, porque esa es la familia que te va a catapultar para formar tu propia familia. ¿Sí? Así que con esto en mente quiero pedirte que le dejes a Dios que restaure tu relación con tus padres. Todos los padres nos equivocamos y metemos la pata y pecamos muchas veces porque no sabemos ser papás. Nos equivocamos. Y aún que seas un psicólogo, una psiquiatra, un psiquiatra, no es lo mismo. Cuando estás en la cancha uno puede saber mucho de técnicas y demás, pero ahí las cosas son diferentes. Y con los hijos muchas veces se te queman los libros. Entonces, tenemos que entender que así también muchas veces somos con nuestros hijos, pero aún así necesitamos ser autoridad para nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan una autoridad confiable, una autoridad que les ame, una autoridad que les ponga límites y que les enseñe el respeto. No a la fuerza, sino desde el amor. ¿Sí? Después te voy a contar algunas experiencias que tengo que a mí me han llegado mucho y que me han servido y que me alientan en los momentos en donde uno parece que no encuentra la salida, ¿no? Porque no es fácil la relación con los hijos, no es fácil. Vivimos tiempos que son diferentes, difíciles. No es como antes, es distinto y no podemos volvernos a antes porque la sociedad sigue avanzando, las costumbres siguen cambiando paso a paso, momento a momento, y tenemos que ir adecuando estos principios de Dios a las situaciones que se están viviendo. Y cambiar lo que se deba cambiar y lo que no se deba cambiar, defenderlo a rajatabla, porque son cosas que tienen que ver con el bien, en definitiva, de la familia. Así que te quiero dejar con este pensamiento, que dejes que Dios restaure tu relación con tu papá, con tu mamá, que aprendas y ores a Dios, porque Dios está interesado en que se le obedezca. Entonces Dios es el que puede generar un ambiente donde puedas obedecer mucho más a tu papá y a tu mamá. Ora por tus padres, bendícelos, ayúdalos, no los dejes solos. Cuando la mamá está sola cocinando, por más que por ahí hay mamás que ponen como una barrera, que nadie se le arrima en la cocina, rompe la barrera.
anímate. Porque el papá, la mamá esa siempre va a valorar un hijo o una hija que se acerque. Y por más que el papá esté haciendo algo en la casa o aún cocinando también, ¿por qué no? Acércate. Acércate, conversale, cébale unos mates, amalo, valoralo, honralo. Son esos papás que ¿por cuántos años lo vas a tener? Entonces valora lo que Dios te está dando. Así que con esto en mente, le permitamos a Dios que vaya restaurando la relación de la familia. Y que, como les dije, no es que ahora vamos a ir y vamos a decir, bueno, vengan, ahora vamos a hacer las cosas así. No funciona así. Se van a terminar peleando todos. No. Empiecen a orar. Papá y mamá, si vos descuidaste el ser una autoridad, empezá a orar por esto y a generar cambios a través del poder del Espíritu que vaya obrando en tu familia. Y si vos, hijo o hija, te das cuenta que has sido desobediente, tratás mal a tus padres, los deshonras, volvete a la obediencia a Dios. Decirle, Dios, yo quiero obedecer esto, yo quiero ser un hijo diferente. Y deja de llenarte de tantas cosas y de tantos malos ejemplos que por ahí te llevan a tratar a tus padres de malas maneras. ¿Se entendió? Bueno, vamos terminando ya con una oración y nos despedimos así hasta el próximo encuentro, que será el miércoles, donde seguiremos tratando el tema discipulando en cuarentena, aprendiendo sobre esto tan importante que son las evidencias de salvación. Así le hemos puesto de nombre, va a ser la segunda parte de este tema. Pero también el próximo domingo vamos a estar compartiendo la palabra, la cena del Señor, y vamos a estar aprendiendo algo. Siempre el Señor en la cena nos da una palabra que nos enfoca para todo el mes, para que podamos salir adelante. Así que les animo allí donde están a que oremos y a que confiemos en el Señor y a que sigamos orando por los enfermos para que el Señor se manifieste, sanándolos y alegrando el corazón de todos nosotros, porque dígame si no es una alegría cuando Dios sana a una persona. Claro que sí. ¿Y por qué no creer que Dios ya lo está haciendo en la vida de aquellos por quienes hemos orado? Así que allí donde está, vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias por darnos la bendición de haber recibido tu palabra. Te doy gracias por mi padre, por mi madre. Te doy gracias por la familia en donde crecí. Te doy gracias y en esta hora, Señor, te pido tu bendición sobre mi madre, que la ayudes, la fortalezcas, la animes. Te pido, Señor, que así sea tu bendición sobre la mamá y el papá de todos mis hermanos. Que los ayudes a avanzar, a crecer, a ser autoridad, pero que te refleje a vos. Que en el nombre de Jesús podamos ver en nuestros padres un crecimiento espiritual, un crecimiento como personas, un crecimiento aún hasta en lo económico, que los ayude, los respalde, los fortalezca, los prosperes. Bendice, Señor, a los padres, a los papás y a las mamás de cada uno de nosotros. Y oramos por toda la iglesia, que tu bendición sea sobre todos nosotros. Y una vez más, te pedimos por aquellos que están pasando por enfermedad. Oramos una vez más por Silvia, por Maribel, por Agustín, que tu gracia sea sobre ellos, Padre. Los bendigas, los fortalezcas y los sanes. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, poniendo nuestra historia y nuestro tiempo en tus manos. Oramos por el intendente de este lugar, oramos por el gobernador, oramos, Señor, por el presidente, que, oh Señor, tú guíes todas las cosas y las decisiones que se están tomando. Oramos como el Señor Jesús nos enseñó. Venga a nosotros tu reino y se haga aquí tu voluntad, así como se hace en el cielo. Sea lo que sea que pretenda opacar tu voluntad, sea quitado y se establezca tu reino aquí en la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, llegamos